Muy buenas noches con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos. Hemos abierto nuestra aula virtual. Por favor, recordarles que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno disponga. Trate de conectarse, por favor, a una red Wi-Fi estable a fin de que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión o pierde conexión, por favor, presione el botón rojo que está en la parte superior con la palabra reconectar. Inmediatamente después va a retornar a la conferencia. El día de hoy vamos a manejar una modalidad de mesa redonda, luego de las exposiciones de los speakers. Por lo tanto, por favor, siéntese en libertad de enviar sus preguntas a través del chat que está hacia el lado derecho, quienes están conectados desde una computadora, y en la parte baja, quienes se han unido desde un celular. Sean ustedes bienvenidos. Continuamos en el primer curso virtual multidisciplinario de cáncer de mama. El moderador de la noche, el doctor René Muñoz. Doctor Muñoz, adelante, bienvenido. Buenas noches con todos los presentes de manera virtual. Es un gusto estar de moderador en este séptimo módulo de cáncer de mama, en este momento cáncer de mama metastásico. Para mí es un honor presentar a un conferencista y a un médico de alto nombre español, es el doctor Antonio Umbar, es médico oncólogo, trabaja como jefe del servicio en la Universidad de Arnaud de Villanova de Valencia, es miembro de la Sociedad Española de Oncología, miembro de la Sociedad de Tumores Mamarios y Patología, miembro de la Sociedad Europea de Oncología, miembro de la Sociedad Americana de Oncología, miembro de la Sociedad Francesa de Senología y Patología Mamaria. Es internacionalmente reconocido como un experto en cáncer de mama y tiene publicaciones, más de 150 artículos en revistas internacionales. El tema es cáncer de mama metastásico, abordaje en pacientes posmenopáusicas, hormonosensibles HER2. Doctor Umbar, es un gusto para nosotros contar con usted. Le doy la palabra. Hola, muchísimas gracias. Un gran placer y agradecer tanto a Pfizer como a los organizadores haberme dado la oportunidad de estar aquí hoy, esta madrugada para mí, tarde para ustedes, revisando un tema que es apasionante y que ha sufrido muchos cambios importantes e innovadores en estos últimos 10 años. Mi disclosure relativo particularmente a mi relación con Pfizer, he de confesar que Pfizer es una compañía con la que es muy fácil trabajar y realmente una compañía que ha promovido la investigación académica de una forma muy importante, lo que a mí me ha permitido en concreto pues liderar 4 proyectos de investigación relacionados con una de sus moléculas de la que hablaremos un poco hoy. Y, por supuesto, pues intento dar una presentación honesta que no tiene que ver nada con los intereses de ninguna compañía y en el contexto de mi opinión profesional. Bueno, en 2020 los objetivos del tratamiento del cáncer de mama metastásico no han cambiado significativamente. Sí, nuestros objetivos siguen siendo mejorar la calidad de vida de las pacientes, controlar los síntomas, retrasar la progresión y las complicaciones graves y, en base a el trabajo en equipo de distintos profesionales y la cada vez mayor peso de los diferentes tratamientos, estamos observando impactos muy significativos en supervivencia global, pero que en general no son consecución solo de un único fármaco o tratamiento, sino, como les decía, de esta secuencia de tratamiento óptimo. Ha cambiado una cosa muy importante y es que en este momento la clave de toda la organización terapéutica viene definida por cuál es el fenotipo tumoral que el paciente está sufriendo en su tumor. Y si nos vamos ya concretamente al fenotipo molecular más frecuente, que es aquel fenotipo con receptores de hormonas positivas y HER2 negativo, en el escenario de enfermedad ya avanzada, bueno, pues ha habido una evolución natural y todos los consensos consideran que el tratamiento hormonal es el escenario o tratamiento óptimo en base a la calidad de vida, a la eficacia, aunque los estudios nunca pudieron demostrar una superioridad clara frente a otras aproximaciones como era la quimioterapia. ¿Vale? De forma que dentro de esta panoplia de diferentes tratamientos que tenemos,
La terapia hormonal se ha ido consolidando como una terapia razonable. Era muy importante el título de mi charla porque viene hablando de pacientes posmenopáusicas y realmente en estas pacientes con el cáncer de mama avanzado, lo más razonable es aquellas pacientes que son premenopáusicas, es de alguna forma convertirlas en posmenopáusicas, es decir, la forma más eficiente de optimizar toda terapia hormonal en estas pacientes consiste en primer lugar en obtener una supresión ovárica más o menos definitiva. Este estudio fue el primer estudio que demostró que la combinación de una supresión ovárica más tamoxifeno tenía un impacto en supervivencia en las mujeres premenopáusicas y desde entonces hablamos de posmenopáusicas, aunque muchas de estas mujeres jóvenes han tenido una posmenopausia inducida. En cuanto al escenario de posmenopáusicas reales, hace ya 15, 20 años demostramos que los inhibidores de la aromatasa eran de forma consistente superiores al tamoxifeno. Esta diapositiva refleja los 3 ensayos pivotales y cómo se parecen los 3 fármacos en el beneficio superior frente a tamoxifeno. Desafortunadamente, después de esto, nos pasamos 5 años y más de 30.000 mujeres intentando demostrar que uno de los inhibidores podía ser superior a los otros. Es una lección que debemos de aprender de cara al futuro. Es muy difícil demostrar en head-to-head diferencias suficientes entre inhibidores de aromatasa y probablemente eso se trasladaría también a los inhibidores de ciclina. Y una segunda parte importante también del título era esa definición de enfermedad luminal. En verde tienen lo que conseguíamos con el letrozol en los ensayos pivotales cuando el criterio de inclusión era receptores de estrógenos positivos. Y ven como la mediana de tiempo de la progresión estaba sobre los 9 meses. En cuanto añadimos este segundo criterio de desestimar aquellos tumores que fuesen triple positivos o HER2 positivo, fíjense cómo la mediana de eficacia del letrozol subió entre 5 y 6 meses. Es decir, que hemos mejorado la eficacia seleccionando mejor a nuestras pacientes que son realmente candidatas para terapia hormonal, excluyendo aquellas que tienen otras dianas alternativas, probablemente más importantes en sus tumores que el receptor de estrógenos. En los últimos años también ha habido algunos avances, apareciendo también fulvestrant como una opción razonable en primera línea, demostrando en el estudio Falcon, como era previamente en el FIRST, que había una tendencia a buscar una superioridad frente a inhibidores de la aromatasa en algunos escenarios de enfermedad avanzada. La pregunta es, ¿y esto frente a la quimioterapia qué consigue? La realidad es que, como les he explicado antes, no tenemos ensayos clínicos prospectivos randomizados modernos comparando hormono con quimioterapia y la pregunta es si realmente valdría la pena hacer algún tipo de estudios en este sentido, pero un metaanálisis de la Cochrane revisando estudios antiguos, tan antiguos como que ni siquiera introducían el receptor de estrógenos como un criterio para seleccionar las pacientes porque se desconocía. Estos estudios compararon tamoxifeno con quimioterapia. Son estudios pequeños, las cortes no están bien estructuradas, pero cuando uno hace el metaanálisis, pues ve que ni siquiera para supervivencia global podemos decir que haya un beneficio en favor de empezar con quimioterapia. Y esto se trasladó a algunos estudios de vida real muy interesantes. Este es un estudio de la Federación de Centros de Cáncer franceses que hicieron un metaanálisis analizando todas las pacientes tratadas durante 8 años en sus centros con los criterios de cáncer de mama metastásico hormonosensible, ¿vale? Que serían candidatos a una primera línea hormonal y ahí vieron la evolución en función de cuál había sido la decisión terapéutica. Y más del 50% de estas pacientes no llevaron tratamiento hormonal, sino quimioterapia como mejor opción, algo que ahora nos parece un poco extraño, pero que era una aproximación razonable en aquella época. Y pueden ver cómo no se observaron diferencias ni en supervivencia libre de progresión ni en supervivencia global en función de cuál fuese la decisión terapéutica inicial, incluso con una tendencia favorable al tratamiento hormonal en las dos opciones. De forma que cuando analizamos en nuestra práctica diaria
cuál era hace solo 5 años nuestra decisión terapéutica, pues es evidente que en ese escenario de enfermedad metastásica, primera línea de tratamiento de enfermedad luminal, tenemos un rango de pacientes con características muy diferentes, que van desde las pacientes con amplios criterios de hormonosensibilidad y indolencia tumoral, progresivamente a escenarios de mayor sintomatología, mayor hormonoresistencia y mayor agresividad del tumor. Y en general, pues lo que hemos visto en el estudio francés es lo que se reproducía en vida real. Hay grupos de pacientes donde claramente la indicación era hormono, grupos de pacientes donde la indicación era claramente quimio, y había una frontera donde cada clínico se podía sentir más o menos tranquilo de dónde introducir quimio o dónde hormonoterapia en función de su experiencia. De forma que, al igual que en el estudio francés, pues aproximadamente entre 40 y 60% de las pacientes en este escenario eran tratadas con una primera línea de quimio y el resto con tratamiento hormonal. Y ahora llegan los inhibidores de ciclina, palbociclib y sus 2 compañeros de viaje, ribociclib y abemaciclib, fármacos que, aunque pensados para otro escenario, demostraron que era en esta enfermedad luminal donde sorprendentemente mayor eficacia tenían a la hora de bloquear el paso de la célula por el ciclo de división celular, introduciendo mecanismos que ya todos conocen, y no es el momento ahora de entrar en la biología de este mecanismo, pero los estudios, todos los estudios en enfermedad metastásica luminal observaron el mismo fenómeno. Cuando combinas un tratamiento hormonal, ya sea en enfermedad hormonosensible, como aquí es el caso, como en enfermedad hormonoresistente, obtenías un beneficio extraordinario en tiempo a la progresión, en respuestas objetivas y en beneficio clínico, que se trasladaban en esta primera línea a beneficios que casi duplicaban la eficacia del tratamiento hormonal exclusivo. Y esto hizo que los 7 ensayos pivotales con los 3 fármacos, la estrategia Paloma, la estrategia Mona Lisa y la estrategia Monarch, para cada uno de los fármacos, en todos y cada uno de los ensayos donde se ha comparado head-to-head el tratamiento hormonal exclusivo frente a la combinación sale extraordinariamente beneficiada, y por supuesto sus pacientes con importantes retrasos en la progresión de la enfermedad, que viene a alcanzar hazard ratios entre 0,45 y 0,55, es decir, doblando el tiempo de control de la enfermedad. Y una cosa muy interesante que nunca hablábamos en el pasado, con tasas de respuestas objetivas muy altas. En primera línea hormonosensible, por encima del 50% de pacientes alcanzan criterios de respuesta. Y lo más importante, algo que no pensábamos inicialmente, es que estos estudios, sin tener el poder estadístico inicialmente presumido para demostrar beneficios en supervivencia, de forma sistemática, cada uno de los estudios está observando o una tendencia o resultados claros de beneficio en supervivencia global. Es decir, las pacientes en el grupo de combinación obtienen beneficios de supervivencia global, que aunque en algunos de los estudios, como en el Paloma 3, no alcanzan el rango estadístico de significación, probablemente por las características de la población, sí que se ve claramente en otros estudios. En este momento, los estudios de los que tenemos resultados son principalmente estudios de segunda línea, lo que llamamos enfermedad hormonoresistente, porque son los estudios donde más rápidamente se ha alcanzado el número crítico de eventos para poder hacer análisis. El tema actualmente es que pacientes en primera línea, sus expectativas de vida están probablemente por encima de 5 años y estamos esperando datos maduros de estos ensayos de primera línea. Pero aquí ven el estudio Monarch 2, que tuve la ocasión de liderar, donde ya se observa también una diferencia significativa muy importante en favor de la combinación con abemaciclib, y también ha sido el caso de Mona Lisa 3 con ribociclib. Beneficios de supervivencia global que también hemos podido observar en análisis de vida real. Este es el estudio más importante realizado de análisis de vida real, esta vez focalizado en palbociclib, que fue el primer fármaco aprobado en Estados Unidos, y en una red de centros que incluyen más de 2.200.000 pacientes tratados, pues un análisis
de vida real de dos grupos, el tratado con letrozol solo versus el tratado con letrozol más palbociclib, y haciendo lo que llamamos un análisis de sensibilidad seleccionando poblaciones parecidas, sí que vieron ya lo que veían los ensayos clínicos, que en tiempo a la progresión hay un beneficio muy importante que clava milimétricamente los resultados de los ensayos fase 3, y estos estudios han adelantado lo que esperamos ver o confirmar en los ensayos pivotales en primera línea, que se traslada a un beneficio significativo en supervivencia global, aumentando la esperanza o expectativas de vida de estas pacientes de la misma forma que ya se ha visto en los estudios de segunda línea o hormonoresistencia. Este análisis es un análisis muy importante porque si los estudios, en concreto el PALOMA-2, finalmente demuestra esta señal de supervivencia, podremos empezar a considerar estos datos de vida real analizados a través de procedimientos ultrasensibles con incorporación del Big Data y también del Machine Learning como un apoyo importante a la hora de guiar pacientes o tomar decisiones terapéuticas en base a estos datos de vida real. Un estudio o una pregunta que ha sido relevante y que tuve la oportunidad de contestar en el último ASCO era ¿cuál es el mejor acompañante del tratamiento con inhibidor de ciclinas? Aquella duda inicial de si fulvestrán es mejor que los inhibidores de la aromatasa, ¿por qué no puede ser la combinación de fulvestrán más un inhibidor de ciclina superior al inhibidor de la aromatasa? Es una pregunta que nos planteamos hace años con el estudio Parsifal. Es un estudio grande con más de casi 500 pacientes randomizadas con criterios de hormonosensibilidad, primera línea, cáncer mama metastásico, a la doble combinación. Este estudio, que lleva por objetivo demostrar la superioridad de fulvestrán o por lo menos la no inferioridad, entre comillas, fracasó. Fracasó porque no llegamos a encontrar esas diferencias y, de hecho, si se fijan, el hazard ratio permanece por encima de 1.13, sugiriendo que palbociclib más letrozol es una opción más razonable. No entraré en la discusión profunda, pero sí que vimos alguna señal interesante, y es que probablemente este beneficio en favor del letrozol era principalmente en pacientes con enfermedad visceral, mientras que en pacientes con enfermedad no visceral, pues las dos opciones eran muy razonables. Seguimos haciendo estudios y subanálisis para ver dónde está la diferencia, pero lo importante, cualquiera que sea la opción, en este momento, la mediana de supervivencia global con 3 años de seguimiento estaba por encima del 78% en ambos brazos y las estimaciones de nuestros estadísticos de cuál podría ser la supervivencia media de estas dos poblaciones la estiman alrededor de los 5 años y medio. Es decir, que en este momento estamos hablando de que pacientes con enfermedad metastática hormonosensible estamos con unas expectativas de supervivencia global por encima de los 5 años. Y esto recuerda o mimetiza exactamente lo que estamos viendo en la población HER2 positivo con la introducción de terapias anti-HER2. Hay todavía algunas preguntas interesantes por responder. Por ejemplo, en pacientes con enfermedad indolente, ¿es necesario iniciar el tratamiento hormonal con el inhibidor de ciclina desde el principio o podemos retrasarlo a la segunda línea? Esto es un estudio que se está llevando a cabo en Holanda. Es un estudio donde se va a incluir más de 1.200 pacientes. El único problema que yo le veo a este estudio es que este estudio está todavía en fase de reclutamiento y debe de haber un seguimiento medio de unos 4 años antes de empezar a tener resultados, con lo cual hasta dentro de 6 años no tendremos respuestas a esta pregunta y probablemente los datos de supervivencia global en primera línea hagan que ya sea estándar la introducción del inhibidor de ciclinas. La pregunta contraria es, ¿qué pasa en aquellos pacientes con enfermedad todavía muy agresiva? Aquellos donde seguimos introduciendo esta duda de la enfermedad visceral agresiva. Bueno, es difícil plantear un ensayo en este momento de comparar quimio con terapia anti-HER2 o con terapia con inhibidores de ciclina. Nosotros vamos a iniciar este estudio que es pequeño, donde lo único que hacemos es una pequeña inducción con quimioterapia en pacientes con criterios de agresividad y tras 12 ciclos de Taxol, las pacientes en el momento en que el clínico considere
son pasadas a abemaciclib, más inhibidor de más terapia hormonal, frente a una terapia inicial con abemaciclib. ¿Vale? Pero una cosa es evidente, en Europa y en Estados Unidos, la introducción de los inhibidores de ciclina, cualquiera de ellos, honestamente, están desplazando, dejando tanto la utilización de terapia hormonal exclusiva como de quimioterapia en esos márgenes de nuestro escenario, cada vez más pequeños. Estos son datos hasta 2018, pero he de decirles que pacientes que inician tratamiento hormonal desde diciembre de 2019 en mi país, incluso en un escenario COVID como es el nuestro, la cifra de penetración de los inhibidores de ciclina está por encima del 75% en este momento. Hay discretas diferencias, si no hasta ahora en el perfil de actividad, por lo menos por lo que sabemos en enfermedad avanzada. No entraré en los resultados recientes en enfermedad adyuvante, pero sí que es cierto que estos tratamientos tienen ligeras diferencias en el perfil de toxicidad. Palbociclib y ribociclib son principalmente inducción de neutropenia, aunque es una neutropenia que yo digo de papel, no es una neutropenia que se traslade a un riesgo de neutropenia febril, es fácil de manejar y en general los pacientes lo que yo les digo es que los 2 primeros meses vamos a utilizarlos para definir la dosis óptima. Algún pequeño, no voy a decir problema, pero inconveniente con la necesidad de hacer electros con ribociclib los 2 primeros ciclos, y abemaciclib, que parece un poco más potente y probablemente una droga en el futuro más adaptada a escenarios agresivos, sí que tiene un pago de toxicidad un poquito mayor, principalmente con la astenia y con la diarrea, aunque manejables a muy corto plazo también. La neutropenia no es un problema, la neutropenia además se limita o es autolimitada con un buen manejo a los 2 primeros ciclos, no acaba nunca en neutropenia febril, puede asustar a gente que no tenga experiencia o que piense que esta es una neutropenia como la quimioterapia, lejos de todo ello. Y además todos los estudios, incluyendo estudios de calidad de vida, ya son robustos en afirmar que ni siquiera hay una pérdida de calidad de vida pese a este ligero aumento de toxicidades, que desde luego nada tiene que ver con otras terapias hormonales que tenemos en el recuerdo, como puede ser everolimus o incluso algunas que llegan como al Alpelisib. Y en este escenario les voy a presentar 2 casos. Son 2 casos de extremos. Esta es una paciente mayor, 85 años cuando empezamos a tratarla, que había sido tratada 20 años antes por un cáncer de mama lobulillar, probablemente mal caracterizado porque se definió como receptores hormonales negativos, y 20 años después presenta una coraza que parece una linfangitis, pero es una coraza que incluso se extendía por el brazo y por la espalda. Le hicimos una biopsia que eso mostró que era un carcinoma con intensidad altísima de receptores hormonales, Ki-67 bajito, tenía también enfermedad ósea y ganglionar, pero nada de enfermedad visceral. Probablemente una paciente con todos los criterios de hormonosensibilidad, 20 años de intervalo, no había llevado tratamiento hormonal, enfermedad exclusiva, partes blandas. Esta paciente la metimos en el estudio Parsifal con 85 años, prácticamente ninguna toxicidad relevante en los primeros 6 meses. De hecho, su mayor queja era que producía un poquito de alopecia. Y fíjense la respuesta tan maravillosa, esto es al año, pero a los 3 meses esta paciente se pudo volver a ir a vivir con su hija, de vivir con su hija se pudo volver a ir a vivir sola, estuvo casi 3 años con la combinación, luego hizo una pequeña demencia, decidimos parar con el palbociclib por las incomodidades para la paciente de venir cada mes a la institución, y esta paciente falleció el año pasado manteniendo el letrozol, pero en un contexto de absolutamente ninguna evidencia de progresión, falleció por su demencia senil a los 91 años. Y el segundo es justo lo contrario. Es un escenario que yo creo que todos diríamos que es una crisis visceral y que lo más razonable es empezar por quimioterapia. Es una paciente de 64 años con un localmente avanzado y subictericia que en la primera presentación ya asustaba, pero la biopsia confirmó un tumor luminal, aunque era un tumor luminal B, tenía unas transaminitis y una bilirrubina de 2.7, elevación de marcadores muy importante. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer CTCs y también una infiltración hepática masiva en el TAC. Lo van a ver aquí, como tenía el PET-TAC, una infiltración extraordinaria que explicaba ese deterioro hepático. En esta paciente no era muy candidata, ella misma no era muy voluntaria a quimioterapia y por nuestra parte sí que pensamos en ese momento que
podía haber un beneficio de iniciar inhibidor de ciclina y nos dimos un mes para ver si había algún tipo de eficacia. Esta paciente empezó con palbociclib y letrozol, hizo toxicidad hematológica, que al cabo de 6 meses pues, nos hicieron recomendar pasar a abemaciclib, pero fíjense, en 3 meses, este era el TAC en junio de 2019, el PEC-TAC en octubre de 2019, fíjense qué respuesta más masiva con palbociclib y letrozol. De hecho, este es el PEC-TAC también a nivel hepático y ven una respuesta masiva en esta paciente que actualmente, 1 año y medio después, sigue con abemaciclib y letrozol con un grandísimo control de la enfermedad y asintomática. Esto ha hecho que todas las guías internacionales, particularmente la de ESMO que nosotros utilizamos, ya hayan incorporado la utilización, la recomendación de preferenciar los inhibidores de ciclina bien en la primera línea, bien en la segunda línea, en pacientes con enfermedad avanzada y fenotipo luminal. De forma que los inhibidores de ciclina cada vez están cubriendo este nicho intermedio de pacientes con cierta enfermedad y cierta carga, probablemente cada vez más empujando la terapia hormonal exclusiva a la desaparición. Yo he de decir que en mi centro en este momento solo tenemos 2 pacientes que no llevan inhibidor de ciclina en primera línea y las 2 son pacientes o bien con muchas comorbilidades o una paciente con una muy anciana donde hemos considerado que era un poco molesto hacerla venir cada 14 días los primeros 2 meses. Por el otro lado, sí que sigue habiendo una oportunidad para estas crisis viscerales, aunque probablemente cuando ponemos una paciente con quimioterapia y responde, lo más sensato va a ser pasarla rápidamente a un inhibidor de ciclina. Y esto es mi diapositiva de conclusiones. Estamos ante un cambio tan revolucionario como fue el trastuzumab y por supuesto el trastuzumab-pertuzumab en la enfermedad HER2. El beneficio clínico de los inhibidores de ciclinas no se ve balanceado por un exceso de toxicidad, la calidad de vida está garantizada, el perfil de sensibilidad hormonal es clarísimo, incluso en pacientes con enfermedad muy agresiva, esta podría ser una alternativa razonable a lo que nosotros consideramos el estándar de quimioterapia. Solo nos falta para cerrar el círculo y concluir en este tratamiento como el tratamiento estándar, tener los datos de los 3 estudios pivotales en primera línea, el Paloma 2, el Mona Lisa 2 y el Monarch 3, pero esperamos tenerlos los 3 en 2021, con lo cual en menos de un año probablemente ya podamos concluir que el tratamiento de elección en cualquier paciente en primera línea luminal tiene que ser la combinación de terapia hormonal con un inhibidor de ciclina. Y con esto yo concluyo y doy paso a la discusión y al resto de ponentes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Lombard, por su brillante presentación y clarificación de muchos puntos que los discutiremos después ampliando con algunas preguntas. Siguiente ponente es la doctora Miriam Argüello. La doctora Miriam Argüello es doctora en Medicina y Cirugía, especialidad en radioterapia oncológica, es máster en aplicaciones tecnológicas avanzadas en oncología radioterápica, es médico radiooncóloga del Hospital Metropolitano, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, miembro de ALATRO, que es la Asociación Latinoamericana de Radioterapia, ex jefe de Oncología y Radioterapia del Hospital Carlos Andrade Marín y ex jefe del Departamento de Clínica del Hospital Carlos Andrade Marín. Doctora Miriam Argüello, por favor. Muy buenas noches con todos. Realmente vamos a hacer un cortito exposición de cuál es el manejo multidisciplinario del cáncer de mama metastásico, ¿sí? El manejo multidisciplinario del cáncer de mama metastásico, sabemos que esta enfermedad y su tratamiento producen
síntomas y efectos secundarios físicos, así como efectos emocionales, sociales y económicos. Junto con los tratamientos destinados a tratar el cáncer, es muy importante controlar los efectos antes mencionados. El manejo de estos efectos se los llama cuidados paliativos, pero para mi parecer el mejor nombre que podemos dar es la atención médica de apoyo. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? El 5% de las mujeres tienen enfermedad metastásica al momento del diagnóstico. Puede haber recaídas del tratamiento en el 15 al 20%. Supervivencia a los 5 años, 5 al 15%. Solo el 10% de las pacientes son largas supervivientes. El tratamiento de cáncer de mama metastásico tiene 3 objetivos principales: el control de su enfermedad, la paliación de sus síntomas y sobre todo la calidad de vida. Ya sabemos que la mayoría de las mujeres con cáncer etapa 4 se tratan especialmente con terapia sistémica, como acabamos de escuchar la charla. Esto incluye quimio, hormono, terapia dirigida y ciertas combinaciones de estos medicamentos. Tenemos también la cirugía como tratamiento local o también de sus metástasis. La radioterapia, que es mi especialidad, es súper importante como tratamiento local para enfermedad avanzada, como paliativo también en lesiones metastásicas. Con la premisa anteriormente dicha, sabemos que esto es un manejo multidisciplinario. Son recomendables las decisiones en juntas médicas que apoyen el mejor manejo de esta enfermedad. Veamos quiénes son los involucrados en el manejo de esta etapa de enfermedad. Aquí tenemos que son los cirujanos, los radiooncólogos, los oncólogos clínicos, otros especialistas como traumatólogos, neurocirujanos, rehabilitadores, nutricionistas, los médicos de cuidados paliativos, que son muy importantes, que yo les llamo de apoyo, psicólogos y enfermeras especializadas. En este contexto voy a poner un poquito de cuáles son los beneficios de la radioterapia en el manejo de esta patología. ¿Qué podemos ofrecer? Realizar control local, mejorando la calidad de vida, muy buena paliación local como en lesiones metastásicas, nos permite el uso con quimio, hormono y terapias blancas, y sobre todo es el control de síntomas como el dolor y sangrado, entre otros. Vamos a ver algunos ejemplos de estas lesiones. Son lesiones localmente avanzadas, como este caso. Tenemos metástasis óseas, en las que nos ha ayudado también mucho los médicos nucleares, y tenemos metástasis cerebrales, que son un desafío actualmente con radioterapia. Gracias y continuaremos. Muchas gracias. Gracias, doctora Miriam, muy concisa en su presentación, que lo desarrollaremos luego en la mesa redonda. La siguiente médica ponente es la doctora María Cristina Cervantes. Gracias. La doctora María Cristina Cervantes, médico internista, es máster en cuidados paliativos, diplomado en bioética, médico de la Unidad de Cuidados Paliativos Solca, Núcleo de Quito, presidente del Comité de Bioética Asistencial y jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos de Solca, Núcleo de Quito. Doctora Cervantes. Buenas noches con todos. Bueno, la verdad, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que los cuidados paliativos y el cáncer avanzado de mama puede hacer. No podemos detallarnos, pero como dijo Miriam con anterioridad, estas son realmente las estadísticas. Del 5 al 10% del cáncer metastásico, cuando se diagnostica ya es metastásico. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes llegan tardíamente. Y esto probablemente esta sea una estadística que no es nuestra, pero en nuestro país puede llegar a ser un porcentaje mayor. Tanto las manifestaciones clínicas de la enfermedad como el tratamiento que proponen cualquiera de las disciplinas pueden estar en deterioro de la calidad de vida del paciente. Y los nuevos tratamientos prolongan la vida, sin embargo, no hay una estadística real de cuánto pueden mejorar muchas veces en algunas pacientes la calidad de vida. Y es por eso que cuando vamos a hablar o estamos frente a una paciente con un cáncer de mama avanzado, tenemos que tomar en cuenta 3 pilares importantes. La una, que el tratamiento oncológico que le vayamos a proponer es netamente paliativo. Y esto es una comunicación importante para todos los que hacemos con oncología, o los oncólogos, los radioterapistas y los cirujanos, porque muchas veces damos unas expectativas más allá de lo que realmente podemos brindar.
Tenemos que hacer una evaluación de las necesidades paliativas del paciente, de su entorno familiar y obviamente del equipo médico. Y lo más importante, el control de síntomas que va en mejoría de la calidad de vida. ¿Cómo se define un paciente cuando para un tratamiento con fines paliativos? Pues de la siguiente forma, no se la puede hacer de una manera unilateral, no la puede definir solamente el oncólogo o el radioterapeuta o el cirujano en cualquiera de sus disciplinas. Tenemos que hacerlo de manera conjunta para determinar que el paciente sí se va a beneficiar de una hormonoterapia o de cualquiera de los nuevos tratamientos que existen, si realmente el costo-beneficio va a ser el indicado. Y de ahí viene la importancia de los comités en cada una de las instituciones. La resolución de un manejo de un paciente nunca debe ser cargado por un solo especialista. Y ahí es cuando los cuidados paliativos tienen un rol muy importante, porque los cuidados paliativos brindan una visión multidimensional de los pacientes que podría aportar a que en algún momento nosotros determinamos que el paciente no se sienta abandonado, que todos tengamos el mismo lenguaje frente al familiar y al paciente, que evaluemos de manera exhaustiva y delicada el riesgo-beneficio de intervenir a un paciente que, por decir, no sé los costos reales, pero sé que hay moléculas que llegan a costar $7,000, $8,000 mensuales. ¿Cuál es el riesgo-beneficio? No solo desde el punto de vista económico, porque pese a tener eso, los pacientes pueden progresar y ellos no estar preparados. Hay gente que invierte muchísimo en este tipo de tratamientos esperando que sea una medida curativa. Entonces, esto es una forma, cuando lo hacemos en equipo, de tomar decisiones conjuntas para que el paciente y su familia se sientan protegidos y el tratamiento tenga el objetivo que persigue. Si es paliativo, ¿con qué fin es? Con el fin de alargar la vida, ¿qué tiempo podríamos ofrecerle? Y no olvidemos que las condiciones de un paciente que está en una enfermedad avanzada son pacientes increíblemente frágiles y probablemente la posibilidad de la respuesta adecuada, como las que nos decía el doctor Yobar, no sean las que nosotros podamos tener. Entonces hay que ser muy reales en esto. Cuando hablamos de determinar necesidades paliativas en los en nuestro equipo, no solamente van a ser del paciente y de la familia, sino también del equipo. Del paciente, porque tenemos que realmente determinar el estadio de la enfermedad, la real progresión que tiene, la real posibilidad de adquirir o de tener acceso a terapias que puedan ir en mejoría. Sabemos que en nuestro medio eso no es posible. Hay mucha gente que cree que con una inversión importante van a poder conseguir una molécula que les va a salvar cuando realmente no es así. Cuando nosotros estamos hablando del estado de la enfermedad, tenemos que ver indicadores de funcionalidad del paciente, cuáles son las comorbilidades que él tiene, cuáles son las reales necesidades frente a la enfermedad. Si lo que necesitamos es el manejo de síntomas o realmente necesitamos un manejo mayor de la enfermedad. Cuando hablamos de las necesidades paliativas de la familia, tenemos que evaluar en contexto en qué familia estamos, quién va a ser el cuidador y cuál va a ser la comunicación que nosotros tengamos. Verán que estamos hablando de pacientes con enfermedad avanzada cuyo pronóstico de vida es corto. Y si hablamos del personal sanitario, es con el fin de que tengamos objetivos reales frente al tratamiento, una adecuada relación con la familia que permita una comunicación adecuada y obviamente tener un plan de contingencia. Porque ¿qué nos pasa habitualmente? Tenemos pacientes con enfermedades avanzadas que llegan en un momento de crisis por un cuadro sobreinfectadas o por cualquier otra complicación en los cuales podríamos tener unas medidas agresivas que probablemente no sean las más adecuadas en este momento. Y es por esto que se tiene que trabajar de manera conjunta viendo cada una de estas aristas. Y para concluir, el control de síntomas. Este es el prototipo de la paciente con cáncer de mama, la cual ha tenido un montón de síntomas, no solamente dolor, no solo disnea, depresión, tiene un conjunto de síntomas que además de eso se ven aumentadas cuando le inducimos una menopausia siendo una paciente joven. Por lo tanto, esta paciente no puede verse desde un solo punto de vista. Siempre que estamos aplicando cualquier tratamiento, sea hormonoterapia o sea la que sea, tenemos que pensar que hay síntomas que van en detrimento de la calidad de vida de la paciente. Yo quisiera preguntarle a los oncólogos o a los cirujanos,
¿cuántos de ellos se han preocupado de la sexualidad de su paciente o de la astenia? O lo que le podemos decir a esta paciente es simple y llanamente, sabe que eso es un efecto secundario del tamoxifeno, entonces aguante. O este es un efecto secundario del letrozol, entonces aguante. Esto realmente es calidad de vida para el paciente cuando lo estamos alargando sin haber un control adecuado de síntomas. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, doctora Cervantes. Paso al doctor Miguel Rueda. Doctor Miguel Rueda es cirujano oncólogo, graduado de la Universidad Autónoma de México, graduado de médico cirujano de la Universidad Central del Ecuador, cirugía general y laparoscópica en la Universidad Central del Ecuador, presidente de la Sociedad Ecuatoriana Multidisciplinaria de Mastología 2019-2020, ex médico tratante del Hospital Solca Núcleo de Quito, en 1995-2014, médico activo del Hospital Metropolitano, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Oncología, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cabeza y Cuello, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía y médico asociado del Hospital de los Valles. Doctor Rueda. Bueno, muchas gracias. Buenas noches con todos. Bienvenidos. Primeramente quiero felicitarles a todos los exponentes que han dado su conferencia, muy buenas conferencias. Es un tema muy interesante, un poco apasionante, ya que, como comentan, pues esto es un manejo multidisciplinario y en este caso, pues el cirujano, creo yo personalmente, estamos un poco limitados en el manejo del cáncer de mama metastásico. Pero de alguna manera me puse a investigar un poquito sobre este tema, el valor de la cirugía en el cáncer de mama metastásico. Y se ha visto que desde el año 2000, más o menos, en este tema, ha ido aumentando la posibilidad de que el paciente con CA de mama metastásico sea intervenido quirúrgicamente. Anteriormente no se hacía mucha cirugía en el año 2010, 2009, y eso ha ido aumentando, probablemente porque tiene que haber algún tipo de beneficio, ¿sí? Y este beneficio definitivamente tiene que ser seleccionado en algunos pacientes. Este es un tema muy controversial y tenemos que tomarlo como no una práctica clínica específica para todos los pacientes, sino tomar en cuenta a un paciente muy específico con determinadas variables para determinar si este paciente va a tener una mejoría con la cirugía. Yo me basé a un artículo muy interesante, que probablemente el doctor Lombard lo va a conocer. Es un artículo de la revista Journal European Surgical Oncology, donde hace un análisis sistemático y un metaanálisis aproximadamente de 6.727 pacientes. 6.700, donde lo dividen en diferentes variables y más o menos como hay unos 30 estudios donde casi la mayoría de los estudios demuestran que sí hay un beneficio con la cirugía en este tipo de pacientes seleccionados que les voy a comentar. Hay un artículo que es del 2016 que lo dice que no hay ningún tipo de beneficio en un grupo de pacientes de 300 que fueron estudiados en Europa. ¿Esto por qué les digo? Porque siempre tiene que tener el beneficio este paciente de tener un manejo sistémico primeramente, ¿sí? Si este paciente no tiene un manejo sistémico primeramente, es imposible que nosotros podamos tomar una decisión en cuanto a un procedimiento quirúrgico. El tratamiento sistémico va a dar una pauta en cuanto a su sobrevida, a su pronóstico, a la respuesta al tratamiento y que probablemente pues la carga tumoral que tiene a nivel mamario va a ser menor y se podrá ofrecer varios o técnicas quirúrgicas que lo vamos a comentar después, pero ese paciente sí se va a poder beneficiar con un procedimiento quirúrgico. Por lo generalmente, hay estas variables, como les comento, que un T, que de pronto no sé, un tumor no tan grande, que de pronto sí tiene ganglios que no sea un conglomerado ganglionar, pacientes que solo tienen un foco de metástasis de un solo sitio, que puede ser especialmente en el hueso, tiene mejor pronóstico. Y como comentó el doctor Lombard, los pacientes posmenopáusicos y que tienen receptores estrogénicos positivos tienen una mejor opción de tratamiento tanto clínico y también quirúrgico. De acuerdo a estos datos,
estos pacientes, pues se ha demostrado en la literatura y en este artículo que la sobrevida mejora de 2 a 3 años y a 5 años después de un tratamiento sistémico más el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Lo más sabemos nosotros que el tratamiento quirúrgico va a ser un control loco-regional, pero probablemente al tener un mejor control loco-regional, la parte sistémica también va a tener un mejor control. Y esto es lo que demuestra en estos artículos que la sobrevida mejora siempre y cuando se han valorado estas variables en los cuales se va a determinar un mejor pronóstico a estos pacientes. Así que entremos en un poquito de discusión y podemos hablar incluso de las técnicas quirúrgicas que se les puede ofrecer a estos pacientes. Muchas gracias, muy amables a todos. Muchas gracias. Realmente agradezco la ponencia de cada uno de los expositores, cada uno experto en su área y cada uno ha desarrollado su experiencia en cada uno de sus campos. A mí me gustaría abrir la mesa redonda, específicamente comenzando con el doctor Lombard, realmente un médico de mucha experiencia y autor de muchos artículos, y creo que tenemos que aprovechar la experiencia del doctor Lombard. Me gustaría poner en contexto lo que lo presentó y lo que sabemos. Los pacientes de cáncer de mama metastásico, HER2 negativo, receptores hormonales positivos, hemos visto que, como bien lo dijo, existe 4 estudios clínicos que asocian inhibidor de aromatasa a los inhibidores de ciclina, que han mostrado 3 de ellos beneficios de sobrevida libre de progresión y 1 de ellos beneficios de sobrevida global. Y hay 3 estudios que demostraron que asociación de fulvestrant con los inhibidores de ciclina igual demostraron beneficios de sobrevida global. Beneficios de sobrevida libre de progresión y 1 beneficio de sobrevida global. Bien, en este contexto, usted lo demostró muy bien en ASCO, en el congreso, con el estudio Parcipal, demostrando que tanto el palbo más fulvestrant era equivalente en sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Mi pregunta es, son 2 preguntas específicas. Si un paciente recurre a los 2 años de haber completado un inhibidor de aromatasa en adjuvancia, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Retomamos o recargamos a utilizar un inhibidor de aromatasa o damos fulvestrant? Y ahí va mi segunda pregunta. ¿Cuándo considero un inhibidor de aromatasa o cuándo considero fulvestrant? Bueno, yo creo que plantea la pregunta de justo el escenario de la frontera. Es decir, este es el escenario, no voy a decir difícil, pero sí es el escenario donde realmente más dudas hay de cuál puede ser la mejor opción. Obviamente la definición que nosotros utilizamos clásicamente es pacientes que haya pasado menos de 1 año del uso del inhibidor, pues lo razonable es el fulvestrant, y cuando han pasado más de 2 años, pues podemos estar tranquilos de que el inhibidor va a tener una eficacia similar a los pacientes que no lo llevaron previamente. Y luego está esa frontera indefinible, porque en el fondo hemos jugado con unos conceptos muy temporales, muy mal definidos previamente. Esa definición de 1 año no viene de estudios concienzudos, con lo cual yo creo que hay un uso razonable donde hay que valorar otras variables. Si es un paciente que además tiene enfermedad visceral, que tiene criterios un poco de agresividad, pues probablemente querremos garantizar que evitamos al máximo cualquier mecanismo de resistencia subyacente al inhibidor de la aromatasa y yo sería más partidario de usar fulvestrant. Si es una paciente probablemente con enfermedad más indolente, que yo sé que voy a tener tiempo para utilizar ambas opciones, pues probablemente mi inicio sería con inhibidor de aromatasa. No hay que olvidar que fulvestrant tiene 2 particularidades. Una, hemos visto que es capaz de revertir algunos mecanismos de resistencia secundaria a inhibidor y por eso es bueno que esté en segunda línea. Y además empezamos a tener fármacos que van a llegar específicamente en combinación con fulvestrant. Entonces, si agotamos en una primera línea, es posible que algunos de estos pacientes puedan perder la oportunidad de llevar algún otro tratamiento de combinación, como puede ser alpelisib o algunos de los que van a llegar. Pero realmente yo creo que esa es la frontera o la duda de en qué escenario introducir uno u otro. Lo importante es que cualquiera que sea el acompañante debe de llevar un inhibidor de ciclina si
el sistema, si obviamente aquí hay un tema de reembolso que afortunadamente a nosotros no nos afecta, pero yo entiendo que en su país es un tema también crítico y fundamental a la hora de tomar decisiones. Y doctor Lombard, en este mismo sentido, ¿llegará un momento que podamos identificar una resistencia al inhibidor de aromatasa a través del RC1? Si ustedes ya lo están haciendo para perfilar un paciente de inhibidor versus un descán. Yo honestamente creo que por ahora la utilidad práctica de determinar mutaciones en la primera línea es muy modesta. Entre otras cosas porque esa mutación es una mutación muy específica de pacientes que han llevado previamente inhibidor de aromatasa. Los pacientes que no han llevado tratamiento con inhibidor de aromatasa, la prevalencia de ese tipo de mutación está por debajo del 3%. Y sin embargo se ha visto que en esos casos el inhibidor de aromatasa con inhibidor de ciclinas sigue funcionando. Entonces, no es donde yo pondría mis recursos a la hora de hacer estudios moleculares. Creo que estos deben de llegar cuando el tumor progrese al inhibidor de ciclina, porque probablemente ahí vamos a tener alternativas, que pueda ser PI3K, que pueda ser BCL2, van a llegar también lo que llamamos HER2-low. Yo creo que ahí es a la progresión del inhibidor de ciclina donde va a estar la gran batalla de cómo derivamos los tratamientos en función de perfiles moleculares. Gracias, doctor Omar. Aquí algo muy importante para la doctora Arguello. ¿Qué hacer en un paciente que llega con lesión metastásica ósea que requiere radioterapia después de una evaluación? El paciente es un candidato a recibir un inhibidor de aromatasa más un inhibidor de ciclina. El paciente requiere radioterapia. ¿Qué es lo que estamos usando y cuál es la tendencia científica avalizada hoy? ¿Hacemos una sola administración de radioterapia o damos el fraccionamiento de varios días? ¿Cuál es la mejor opción en un paciente con lesiones metastásicas óseas? Y en este paciente, considera que en este mismo paciente, con el tratamiento de inhibidor de aromatasa y inhibidores de ciclinas, entramos en tratamiento y tenemos que añadir medicamentos para proteger los huesos, como son los bifosfonatos. Y en la parte de terapia del dolor, ¿qué hacemos en este paciente álgico netamente con metástasis óseas que requieren radioterapia? A ver, cuando tratamos lesiones metastásicas óseas que son muy dolorosas, lo ideal es hacer los hipofraccionamientos que ya no son tan nuevos, o sea, los hacemos ya desde hace bastante tiempo. ¿Por qué? Porque un paciente con mucho dolor, a pesar de la medicación que se esté administrando, es muy molestoso tratar de trasladarlo 15, 20 veces. Los hipofraccionamientos que actualmente estamos utilizando es de una sola fracción en algunas lesiones o máximo 5 fracciones cuando los campos son muy amplios. No tenemos contraindicación con el tratamiento de base que están recibiendo por parte de los oncólogos médicos y además casi siempre tenemos el contacto con el médico del dolor. ¿Por qué? Porque si queremos quitar el dolor, la radioterapia no es como ponernos una inyección intravenosa para un cólico. La radioterapia tiene su proceso y no es que alivia inmediatamente, sino que va siempre acompañado de medicación, tanto de los doctores de cuidados paliativos como de los oncólogos médicos. Eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. Yo creo que es una evidencia cada vez más clara que para pacientes con enfermedad metastásica, al igual que pasa con pacientes con enfermedad precoz, cada vez es más importante el comité de tumores. Y un paciente con metástasis no es un paciente que ya queda en manos del oncólogo y olvidado tanto del cirujano como de otros especialistas. Yo creo que la mayor parte de estos pacientes siguen beneficiándose de una discusión multidisciplinar. Yo creo que un tema muy particular es el tema del papel de la radioterapia en estos pacientes que inician tratamientos hormonales con inhibidor de ciclina. Porque nosotros lo que estamos viendo es que
aquellos pacientes que antes derivábamos casi sistemáticamente a hacer radioterapia, lo que hacemos es un seguimiento muy próximo, radioterapia y oncología, porque uno de estos pacientes mejoran de forma muy espectacular con los inhibidores de ciclina. Y en menos de un mes, mes y medio, tenemos respuestas francas que mejoran mucho el dolor y que hacen que podamos de retrasar la radioterapia, evitarla, porque estos pacientes que tienen expectativas de vida de 4, 5, 6 años van a necesitar en el futuro seguro radioterapia. Entonces, cualquier radioterapia que demos en la fase más inicial y más sensible de la enfermedad probablemente es una medida de paliación que vamos a perder para el futuro. Entonces, nosotros hacemos ahora mucho esto de discusión de pacientes, evaluamos, vamos a valorar en 15 días si el dolor mejora con el tratamiento médico exclusivo, incluyendo el tratamiento específico, y si no, siempre tenemos la radioterapia. Pero eso de antes se enviaba y rápidamente se irradiaba, lo estamos valorando en este comité multidisciplinar caso por caso. Igual que otro ejemplo muy claro, el tema de la cirugía. ¿Qué pacientes son buenos candidatos para una cirugía selectiva, ya sea de la mama porque hay una grandísima respuesta, o bien de metástasis hepáticas o metástasis pulmonares, que también estamos planteando cirugías en un momento dado? Doctora. Eso lo tenemos muy claro. La verdad es que en una de mis diapositivas yo dije que son importantísimas las juntas de decisión médica. En el hospital donde ahora trabajo siempre, Miguel, que es parte del staff, lo discutimos en junta médica y la mejor decisión es la que llevamos a cabo, ¿sí? Ya les digo que en esto de tratar metástasis ósea siempre estamos de acuerdo con el oncólogo que lo refiere, con los cuidados paliativos, con el cirujano, porque muchas veces habrá metástasis que requieren fijación por parte del ortopedista, no necesariamente solo radioterapia. Doctora Cervantes, ¿algún comentario? Sí, tuve un pequeño problema de conexión este rato, pero yo sí quería decirles que hay una cosa que es muy importante, y es que cuando estamos tratando a un paciente con un cáncer avanzado, tenemos que pensar que este paciente tiene que recibir una atención interdisciplinaria y multidisciplinaria. Y en el momento en que el equipo decida cuál es la mejor opción, tiene que ser comentada con el paciente. Porque muchas veces imponemos un tratamiento al paciente que probablemente no sea de su agrado. Y la otra cosa que debemos tomar en cuenta es que el manejo del dolor no solamente es radioterapia, no solamente son medicamentos, no solamente es un tratamiento quirúrgico o un manejo del anestesiólogo para que realice un bloqueo o que venga el intervencionismo y nos pongan un poco de material en una vértebra para que disminuya el dolor. Realmente se necesita de ver de manera integral al paciente. No olvidemos el dolor total que tienen los pacientes. Y una mujer con cáncer de mama per se pierde muchísimas cosas. Pierde su capacidad de sentirse femenina, porque las mamas son parte de su feminidad, de su reconocimiento físico. No olvidemos los síndromes depresivos, no olvidemos la menopausia precoz que pueden tener las mujeres, que deben tener para su tratamiento ideal. No olvidemos tampoco la implicación sexual que debe tener esta paciente. Entonces, muchas veces pensamos que el dolor está intratable porque tiene la fractura o porque tiene una METS localizada en un sitio que provoca dolor, cuando podemos también enfocarlo desde otro punto de vista. La radioterapia tiene una función muy importante, pero la radioterapia sola no funciona. La radioterapia tiene que ir de la mano con medicamentos y con una visión holística. Entonces, por lo tanto, yo creo que mientras más trabajemos en equipo, los resultados van a ser un poco mejores. Tal vez no los resultados del cáncer de mama a futuro, porque igual va a terminar probablemente falleciendo esta paciente con un cáncer de mama, o por el cáncer de mama o las complicaciones que este dé. Pero sí probablemente para darle un acompañamiento y un mejor control de síntomas, y eso sí va a determinar una mejor calidad de vida. Gracias. Está muy claro que el manejo multidisciplinario es fundamental en el manejo y en el beneficio del paciente, y en eso estamos completamente de acuerdo. Lo conversaba el doctor Omar, lo dijo
su último comentario y uniendo con lo que dijo el doctor Rueda. Esta pregunta para el doctor Rueda también. Recordemos el estudio que presentaste, Miguel, y ahora en el 2017 hubo un estudio indio que los pacientes con cáncer de mama metastásico se les dio un tratamiento loco regional, es decir, se les operó la mama y se les dio tratamiento radioterapia. En este estudio indio en el 2017 dijo que no había beneficio de un tratamiento loco regional en cáncer de mama metastásico. El 2018 viene un estudio turco y nos dice, sí, utilizamos el tratamiento de cirugía y radioterapia y hay un beneficio de sobrevida del 17% en los pacientes que a pesar de tener cáncer de mama metastásico y está controlada la enfermedad sistémica, podemos operarle y darle radioterapia. Y ahora en este año en ASCO sale el estudio de ICOC del doctor Sina que dice que no hay beneficio de hacer un tratamiento loco regional con ni cirugía ni radioterapia en los pacientes con cáncer de mama metastásico avanzado. Pero en una de sus conclusiones pone, sin embargo, este tratamiento puede determinar mejor control loco regional en un grupo selecto de pacientes. Desde la perspectiva de cirugía oncológica, ¿qué paciente o cuál es el perfil del paciente que considerarías si algún médico clínico dice, doctor Rueda, en el equipo multidisciplinario, yo quiero a este paciente valorar la posibilidad de que se lo opere, aunque sea cáncer de mama metastásico? ¿Cuáles serían los criterios que debería reunir el paciente para que sea operable siendo metastásico? Estás mutado. Gracias. Ahí. Ok. Estamos completamente de acuerdo que estos casos debe ser un manejo multidisciplinario y se tiene que discutir en un comité oncológico para tomar la mejor decisión, ¿no? Pero creo que el inicio de un paciente metastásico, definitivamente pienso que la valoración oncológica de una terapia sistémica va a ser el inicio para que se arranque a futuro después todos los otros tratamientos que se puede involucrar. ¿Qué quiero decir? Si un paciente empieza un tratamiento sistémico y no ha tenido una buena respuesta y aún más empieza una progresión, creo que pues definitivamente el tratamiento de control de la enfermedad, de mejorar su sobrevida, va a quedar a un segundo plano. Y probablemente pues el tratamiento de manejo del dolor o el manejo paliativo va a ser muy importante, importantísimo este paciente. Entonces yo pienso que el cirujano tiene un papel secundario en este tema del metastásico, en el sentido de que si hay un tratamiento sistémico que tiene una buena respuesta o un tratamiento donde les estamos ya proyectándonos a una sobrevida, como dice el doctor Lombardo, hasta 5 años, tenemos que involucrarnos todos probablemente, el radioterapeuta, el manejo del dolor, el cirujano. Si hay una respuesta buena en la glándula mamaria, donde el tumor ha disminuido y donde se puede hacer un procedimiento de loco regional, va a ser muy válido para que a futuro este tumor de pronto no vaya a ulcerarse, no vaya a producir un carcinoma inflamatorio, podría ser, y tener un buen control loco regional. Así que yo pienso que el doctor Lomar nos va a dar un poco más de idea en cuanto a esto. ¿Cuándo ellos, y con todo respeto, René, quería preguntarle, ¿cuándo ustedes toman la decisión en su comité en un paciente metastásico para que sea valorado por el cirujano? Bueno, yo creo que este sí que es un escenario que, dada la incertidumbre, tiene que haber también una colaboración plena de la paciente. Y la paciente, este es un escenario que la paciente tiene, por supuesto, que estar de acuerdo, porque es una decisión que implica inseguridad en función de los datos clínicos que hay. Yo, en general, ¿cuándo recomendamos? Yo creo que hay un escenario que empieza a ser consistente en que puede haber un beneficio. Es un escenario poco frecuente, pero que se nos da cada vez más, que es en el escenario HER2 positivo. Y hay un grupo de pacientes que son HER2 positivas metastásicas de inicio. Este era el peor escenario hace 15 años y ahora se ha convertido en el mejor.
y tenemos datos. Hay un ensayo que se ha presentado hace poco, el PERUSE, es un ensayo de 1.500 pacientes tratadas con terapia anti-HER2 y quimioterapia, y a los 4 años el 30% de las pacientes siguen con trastuzumab, pertuzumab en respuesta, muchas de ellas completa. Yo creo que este puede ser un escenario de pacientes que potencialmente pueden tener alguna chance de curación, y si hay enfermedad residual en la mama, una cirugía podría ser una opción razonable. Pero yo creo que son pacientes que han tenido que demostrar una extraordinaria respuesta en la enfermedad extramamaria, aquellas donde probablemente te queda todavía masa mamaria importante, donde nosotros estamos planteando algún tipo de control local. Yo creo que, sin embargo, lo que sí que cobra cada vez más fuerza es el otro escenario, es el escenario de pacientes donde hay una única metástasis. Ahí sí que es donde hay que reforzar la importancia del tratamiento local de esa metástasis única o monostótica, donde hay solo 2 o 3 lesiones en un órgano, donde posiblemente la actuación local, bien por cirugía, bien por radiofrecuencia, bien por radioterapia, va a tener un impacto dramático. Yo simplemente recuerdo que el cambio más importante que hemos tenido en el TNM en nuestros últimos 20 años fue desescalar el M1, que era el N3. La supraclavicular homolateral era un M1 hace 20 años, pensando que eso ya eran metastásicas, y se demostró que el tratamiento local agresivo con radioterapia sobre esa zona curaba el 40% de las pacientes, con lo cual no tenemos tampoco que cerrar la puerta definitivamente a la imposibilidad de, voy a decir una barbaridad, de curación de alguna paciente con un manejo multidisciplinario. Pero es cierto, hay que involucrar a la paciente, tiene que estar involucrada la psicooncóloga también, y yo creo que es un manejo de excepcionalidad, pero también de excelencia. Yo creo que identificar a estas pacientes identifica también a los centros que son de excelencia, y sobre todo aprender a decir que no también en qué escenarios no es razonable, aunque pueda parecer atractivo para el cirujano, para el radioterapeuta o para el propio oncólogo el ponerse a veces alguna medalla, pero innecesario para la paciente. Así es, doctor Lombard, así como usted bien lo señala, los pacientes que podrían beneficiarse y muy selectos son los pacientes HER2 positivos. Pero así mismo, en el otro extremo están los pacientes triple negativo, que realmente es el lado oscuro de este grupo de pacientes específicamente. Sí, yo creo que el triple negativo, ya es malo definir algo por 3 negaciones, pero la tristeza del triple negativo es que sigue siendo un reto difícil de alcanzar. Sigue siendo un puente muy lejano, y yo creo que por muchos esfuerzos que estamos haciendo, los resultados, tanto del tratamiento sistémico en particular, no voy a decir que son decepcionantes, pero están lejos de la espectacularidad del HER2 y del Luminal. ¿Algún comentario, doctora Arguedo? Miren. Estamos totalmente de acuerdo en que este tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Hay que aclarar siempre que la última decisión la toma el paciente, porque en la escuela que me formé y en lo que estamos laborando, permanentemente lo más importante es la decisión del paciente, porque de pronto viene con su hijo, con su hija, con su esposo, y le dicen, es que te lo tienes que hacer, y no es así. Hay una de las cosas más importantes que yo pienso exactamente con la doctora Cervantes, es que se involucra a la familia, pero el dueño de la enfermedad es el más importante en este conjunto que estamos trabajando, porque el paciente es el que tiene el dolor, el paciente es el que está preocupado, no solo por sí mismo, sino por su entorno familiar. Entonces, las decisiones tienen que ser en conjunto, y muchas veces sí decimos, hermoso quedó el tratamiento, en mi caso, en un papel, pero no es cuestión de que el tratamiento quedó hermoso. El tratamiento tiene que quedar lo más perfecto, lo menos agresivo, que moleste más que la enfermedad en nuestras pacientes. Y ese es el criterio del grupo de trabajo con el que me desenvuelvo, y de los grupos de trabajo con los que he trabajado anteriormente, pues es ver el bienestar, no solo el dolor, como dice la doctora Cervantes, sino el
el que el paciente se sienta confortable. Sí, es cierto es que muchas veces las pacientes vienen que el letrozol les molesta y pues hay que irles calmando un poco porque aparentemente nosotros decimos, sí, se te va a pasar, pero uno hay que ponerse un poquito en el otro lado de la silla y pensar, si a mí me estuvieran dando esto, ¿qué respuesta recibirían? O sea, eso es lo más importante en lo que nosotros estamos manejando actualmente. Perfecto. Me gustaría retomar una diapositiva de todas muy interesantes, una que presentó el doctor Lombardo, que ponía la terapia 2015, de los perfiles A, B, C, D, E, F, muy bien organizado, desde los pacientes de alta sensibilidad al tratamiento endocrino hasta los pacientes de baja sensibilidad. En ese grupo intermedio que en el 2015 estaba en una zona gris, que no sabíamos si ir a la quimioterapia o dar hormonoterapia, que era, según la diapositiva, el grupo B, C o D. En nuestro medio, desde hace 2 años, tenemos acceso y un bajo porcentaje de la población a los inhibidores de ciclina. Entonces, quiere decir que hace 2 años, el 2015, 2016, 2017 y 2018, nosotros a los pacientes probablemente de sensibilidad moderada, alta, a endocrinoterapia, les comenzábamos quimioterapia. Y están en quimioterapia y recibieron quimioterapia. Pero llegaron los inhibidores de ciclinas. Entonces, y claro, ahí surge la pregunta. Y usted estuvo en Portugal en el Avanzado Breast Cancer, donde incluso ustedes tuvieron una discusión para la votación en esa pregunta. Y los estudios son muy limitados para responder a esta pregunta. ¿Qué hacer en un paciente que ya ha recibido una primera, llega a la consulta con cáncer de mama metastásico, recibió quimioterapia, progresó a la quimioterapia y tengo la oportunidad de un inhibidor de ciclina con hormonoterapia? ¿Qué posibilidades tiene este paciente? ¿Qué respuesta tiene? No es lo correcto, pero hay un subgrupo en un estudio clínico que seguramente usted participó. ¿Cuál es su criterio en este grupo de pacientes? Bueno, es cierto que todos tenemos pacientes que no beneficiaron de un inhibidor de ciclina en su momento y que en la evolución natural están ahora en una segunda, una tercera, una cuarta línea progresando. Y esos pacientes se benefician de tratamiento con inhibidor de ciclina. Hay datos muy bonitos de que incluso el inhibidor de ciclina solo, concretamente abemaciclib, demuestra eficacia en pacientes en terceras, cuartas líneas y la combinación con hormono vuelve a ser sensible. Yo creo que es razonable pensar que un paciente que no haya agotado todas las posibilidades de sensibilidad hormonal, en un momento dado es razonable que debe llevar un inhibidor de ciclina. Pero es cierto que esto es para recuperar pacientes que hemos tratado en el pasado cuando no estaba el acceso. Yo creo que ahora no es bueno pensar que en un paciente de novo debemos de retrasar el inhibidor de ciclina por encima de 2 líneas de tratamiento. Yo creo que eso es una forma deshonesta de interpretar los resultados de los ensayos, porque yo creo que la invitación es cuanto antes introduzcas los fármacos más eficaces, más impacto va a tener en la mujer. Pero, de nuevo, yo sí que tengo alguna paciente, bien porque en un momento dado seguíamos pensando que la quimioterapia era una opción razonable para esas pacientes antes de empezar con terapia hormonal o inhibidor de ciclina, que lo ha recibido después y el beneficio se sigue observando. Tenemos datos tanto del Complement, un ensayo fase 4 con ribociclib, como del Paloma 3 de pacientes que llevaron quimioterapia previa, donde se sigue observando que está ese beneficio. Entonces, yo no diría que esas pacientes no deben de llevarlo. Yo incluso invito a gente que sigue utilizando quimioterapia en pacientes que ellos piensan que tienen crisis visceral o enfermedad muy agresiva, en cuanto consigue la quimioterapia esa estabilidad o esa búsqueda de resultados, y iniciar un mantenimiento con un inhibidor de ciclina. Porque si hay un impacto en supervivencia, probablemente donde más impacto va a haber en pacientes con enfermedad muy agresiva, pero luminal. Yo creo que no es una pérdida de oportunidad.
el utilizar ese inhibidor de ciclina en segundas, terceras, cuartas líneas, pero obviamente es para aquellas pacientes que vienen del pasado, no las que en este momento hay que tomar decisiones en primera o segunda. Estamos completamente de acuerdo y la evidencia lo justifica, que la primera línea de tratamiento es endocrinoterapia más inhibidor de ciclinas. Doctora Cervantes, hay algo muy importante que usted ha hablado en toda su presentación, lo que tiene que ver con el manejo paliativo del paciente. Y yo recuerdo que usted siempre decía, y lo dice, el paciente paliativo, la primera vez que pisa el hospital tengo que verle yo al paciente oncológico. Eso es una teoría. En la práctica, ¿qué porcentaje de pacientes que tienen una patología, o al menos inicialmente metastásica, lo ve el servicio de cuidados paliativos de esos pacientes que requieren servicios? Desde hace más o menos un año aproximadamente en la institución donde yo trabajo, un poco más de un año, se instauró una escala que se aplica a todos los pacientes que ingresan nuevitos al hospital, que es la escala de NECPAL. Si el NECPAL es positivo, NECPAL es necesidades paliativas. Si el NECPAL es positivo, al paciente inmediatamente se le da una cita en la unidad de cuidados paliativos, ya sea para manejo de síntomas o para ir conversando con ellos. Realmente nosotros realizamos un pequeño estudio hace más o menos 2 años en los pacientes que llegaban al hospital y se les aplicaba el NECPAL. Los que estuvieron NECPAL positivos los evaluamos sin necesidad que el cirujano o el oncólogo nos lo manden. Los evaluábamos al mes y a los 2 y a los 3 meses. Y se vio de manera importante la mejoría en la calidad de vida en las 3 esferas, en la física, en la emocional y en la espiritual. Y fue algo que nos sirvió muchísimo para darnos cuenta que sí podíamos intervenir de manera temprana. Y aún así, en los pacientes que tuvieron NECPAL negativo, es decir, que era el asintomático, que no tenía dolor, generalmente eran pacientes con cáncer de tiroides o de mama mismo, que no necesitaban, los volvimos a evaluar y aún así ellos con la intervención en comunicación mejoraron su calidad de vida. Entonces, yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, de que el paciente que veamos en un estadio que es 3, 4 de cualquier enfermedad oncológica, o un paciente que sabemos que va a ir mal por la misma naturaleza de su patología, sí es importante que la unidad de cuidados paliativos no sea evaluado. Paliativos no solamente ve dolor o vómito o alguna otra cosa, también ve el proceso de aceptación del paciente. Muchos de los pacientes suspenden y abandonan el tratamiento oncológico por desconocimiento real, o porque no hay una comunicación adecuada, o porque sus interrogantes no han sido contestados. Entonces, es una forma de que el paciente tenga una mejor adherencia y que se sienta mucho más tranquilo. Consideramos que el manejo paliativo, pues que como paliativo lo vemos cercano a la muerte, pensamos que es un término peyorativo, entre comillas. Sin embargo, palium quiere decir protección. Quiere decir que cubre. La palabra paliativos viene de una sombrilla grande que cubría al Papa, de ahí viene la palabra paliativos. Entonces, es cubrir al paciente. Entonces, no necesariamente tiene que ser un paciente con enfermedad avanzada que requiera cuidados paliativos. Las mujeres que toman tamoxifeno por mucho tiempo tienen dolor, tienen ansiedad, tienen trastornos en su relación de pareja, tienen trastornos en su sueño, y los cuidados paliativos van desde ahí y no necesariamente es terminal. Y no es necesariamente una enfermedad avanzada. Entonces, yo creo que sí es importante que desde un comienzo, y René, yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Joart, si me permiten. Es una pregunta yo quisiera, doctor, en estos pacientes que tienen un cáncer metastásico avanzado y que aplican estas inhibidores de medicamentos inhibidores de ciclinas, ¿han hecho estudios con pacientes que tienen hipoalbuminemia o hay algún parámetro clínico para que les digan a ustedes no va más, independientemente de que haya una foto de tomografía que diga que hay progresión? O sea, ¿hay algún parámetro clínico?
Bueno, no existe un parámetro clínico claro que nos identifique pacientes o bien que estén progresando o que estén respondiendo bien fuera de los marcadores tumorales. Y no es bueno tomar decisiones exclusivamente con marcadores tumorales o con un perfil analítico. En general, lo que nos orientan muchas veces las analíticas es la sospecha de que hay una progresión, pero muchas veces cuesta luego confirmarla radiológicamente. En general, yo lo que transmito a las pacientes que tienen una enfermedad luminal y que no sea una enfermedad luminal agresiva, que es lo más habitual, es que no hay urgencia en tomar decisiones de tratamiento, que no es porque un marcador se eleve o algún patrón bioquímico se altere discretamente que hay que ir corriendo a buscar esa progresión. Estas son pacientes con enfermedad relativamente indolente. Yo creo que estamos ante el escenario de muchas de estas pacientes donde transmitir la no urgencia es mucho más importante a veces que la toma de decisiones. Cuando tengo algunos de mis residentes que vienen asustados por una elevación de marcador o por una alteración de la analítica, yo siempre les digo, tranquilo, esto no hay ningún problema, lo confirmaremos dentro de un mes, pero no es digamos, escenarios de alta inquietud. No es como en un triple negativo que a veces puedes encontrarte cambios muy significativos en apenas un mes. Perfecto. Aprovecho su presencia, doctor Lombard, para hacer una pregunta que seguramente usted en los consensos de los meetings, en las reuniones siempre lo han hecho. Y ahora que estamos hablando de tratamiento, de inhibidores de ciclinas, sabemos que existen 3 inhibidores de ciclinas. Aquí en el país solo tenemos palbo y ribo. Ustedes tienen los 3 inhibidores de ciclinas. En la práctica, los 3 tienen ya demostrado beneficio. ¿Cómo elegir el mejor inhibidor de ciclina? Determinando perfiles de pacientes, características de pacientes. ¿Cómo ustedes determinan cuál es el mejor inhibidor de ciclina? Yo creo que esta es la pregunta del millón. Es si hay perfiles para los 3 inhibidores. Honestamente empezamos a intuir que sí, pero es una intuición en base a subanalizar ensayos y hacer comparaciones indirectas. Y esto siempre entraña algún peligro. Sí que hay una cosa evidente, y es que abemaciclib tiene un perfil molecularmente discretamente diferente de palbo y ribo. Es un inhibidor más potente de CD4 que de CD6, y eso hace una cosa que sí que es evidente, y es que es el único de los 3 inhibidores que no necesita interrupción. Puedes mantener el tratamiento sin requerir esa semana de libranza relacionada con la toxicidad hematológica porque provoca menos neutropenia. Pero, sin embargo, tiene un pequeño inconveniente, y es que tiene más toxicidad a nivel digestivo. Yo diría que es una droga más difícil de tragar, porque da dolor abdominal, da un poco de diarrea, da más astenia. Entonces, parece por los datos, y esto sí que son interpretaciones y hay que tener un poco de cuidado, que abemaciclib es un fármaco más adaptado en escenarios donde hay una cierta resistencia hormonal o donde hay criterios de mayor agresividad. Y parece razonable que una droga un poco más dura vaya para pacientes en escenarios un poco más comprometidos, donde tratas de optimizar la eficacia. Sin embargo, y eso quiero insistirlo, esto todavía no es una evidencia grado 1 ni siquiera grado 2. Yo creo que palbo y ribo hacen un trabajo extraordinario en todos los escenarios, y poder demostrar en el futuro que abema es diferente en algún subgrupo de pacientes, me veo una tarea imposible de hacerla en la enfermedad avanzada. Creo que tenemos algunos datos en enfermedad precoz con los ensayos PALAS y MONARCH que van en la misma línea de que abemaciclib es más eficaz en tumores con ya muchos criterios de resistencia hormonal. Pero, de nuevo, yo abemaciclib lo introduzco en aquellas pacientes con criterios de mucha agresividad, segundas líneas o pacientes en progresión hepática, intervalo libre corto, donde pienso que tengo una chance de hormonoterapia, pero que si no responde, sé que es una paciente que tendré que darle quimioterapia.
Gracias, doctor Lombard. Será por eso que también, aunque no es del tema, se vio estos resultados en el estudio Monarch-E, probablemente en la remastería, probablemente. Sí, sí. Muy bien, tenemos 5 minutos más. Yo quisiera que cada uno de los expositores, y les agradezco realmente, una noche rica en conocimientos, en conversación, y una madrugada para el doctor Lombard, que ha hecho un sacrificio de participar con nosotros. Realmente muchas gracias. En un minuto, tratar de cada uno resumir cómo es el perfil, cuál es el perfil, o qué veo en un paciente oncológico de cáncer de mama metastásico, y en qué decido, o cuál es mi factor de decisión para determinar cuál es la posición, mejor opción terapéutica de un paciente. ¿Qué es lo que determina y me inclina a tomar una decisión de un paciente oncológico de cáncer de mama? Hay muchos, pero a veces hay algo que pesa más. Sí. A ver, desde el punto de vista de la decisión del mejor tratamiento de una paciente con un tumor claramente luminal, yo creo que la pregunta actual en la primera línea es ¿qué paciente no necesita un inhibidor de ciclina? Yo creo que ya la pregunta no es quién lo necesita, sino quién no lo necesita bien, porque tenemos que derivarla hacia la quimioterapia como una opción de lo que llamamos antes salvage chemotherapy, de última oportunidad, porque la paciente llega a un escenario muy malo, o aquellas pacientes con una enfermedad tan indolente que no es necesario porque ya lo trataremos en una segunda línea. Yo creo que esa es la gran pregunta. Y desafortunadamente en algunas situaciones o pacientes es un tema más de decisión clínica, es de decisión asistencial de qué es lo que se puede afrontar económicamente, porque a veces más es un reto económico que un reto clínico. Y yo creo que es la gran discusión. Nosotros, afortunadamente, en España no se discute en ningún escenario el tema económico de los inhibidores de ciclina y está totalmente asumido. Pero, desafortunadamente, este no es el caso en muchos países como el suyo. Yo creo que ese es una de las grandes dudas. Hay que optimizar recursos. Ya a nosotros nos ha pasado con otros fármacos, es decir, bueno, hay que seleccionar los pacientes muy bien en base a limitación de recursos, desafortunadamente. Gracias, doctor Lombard. Doctora Agüero. Como expliqué hace un momento, la mejor decisión es la del paciente. Y nosotros en la enfermedad metastásica, fundamentalmente somos ayuda al tratamiento que alguna parte del cuerpo se le escapó. Por ejemplo, estamos hablando específicamente de metástasis óseas, metástasis cerebrales, y muchas veces para controlar que ahora ya no tenemos esos grandes tumores de mama que vienen sangrando y que uno controla con pocas sesiones del sangrado, mientras puede ser efectivo el tratamiento sistémico. Y como les dije, siempre hay que tomar la decisión en conjunto con todo el equipo que estamos trabajando, que son los oncólogos médicos, los cirujanos, no solamente el cirujano oncólogo, sino el ortopedista, el neurocirujano, porque muchas veces las pacientes tienen una única metástasis cerebral que puede ser rescatada con una neurocirugía y su calidad de vida va a mejorar. Siempre tenemos que tratar de que su calidad de vida, su estatus social sea lo más beneficioso y lo más estable posible para continuar en los tratamientos, porque muchas pacientes requieren del tratamiento y hay que explicarles muy seriamente que no es solo la participación del oncólogo radioterápico, sino la participación de todo el equipo que trabaja para ellos. Gracias, doctor Alhueso. Doctor Rueda. Bueno, solo en el metastásico estamos un poco limitados, por si acaso. Bueno, el cirujano siempre tiene ego, doctor Lombard, pero creo y estamos muy conscientes que es un tema que tiene que ser manejado especialmente por el oncólogo clínico. La mejoría que ha tenido la terapia sistémica en los últimos años ha sido espectacular. La sobrevida que están brindando estos pacientes que antes probablemente se morían a los 6 meses al año, tener una respuesta de 4 o 5 años es excelente. Entonces, esto debe ser definitivamente que el cirujano sea manejado como un grupo multidisciplinario para que algún momento, si un paciente tiene una buena respuesta y por alguna razón loco regionalmente
algo está sucediendo que no tenemos un buen control, pues podemos tener ahí la mano del cirujano que nos pueda apoyar. Entonces, siempre estamos nosotros en este tema de apertura, pero creo que definitivamente tiene que ser un manejo multidisciplinario, una discusión, como dijo la doctora Cervantes, que también el paciente se involucre en la decisión de lo que ella desee, y siempre pues estar abierto a cualquier decisión que ella lo tome, por supuesto. Gracias. Gracias, doctora Cervantes. Para terminar. Yo solo para concluir, yo considero que el mejor tratamiento que cualquier persona puede recibir es el que menos daño le haga y el que mejor satisfacción me da. Y por lo tanto debemos pensarlo de esa manera. Si para el paciente un inhibidor de ciclina, una hormonoterapia, una cirugía de rescate es lo mejor que él considera, pues es lo que debemos hacer, mientras no hagamos más daño del que el cáncer está provocando. Y partiendo del hecho de que también tenemos que ver la realidad que vivimos. No es la misma la realidad de España, donde afortunadamente tienen la suerte de tener un patrocinio del Estado para pagarles muchas cosas sobre los seguros. Nosotros no tenemos esto y por lo tanto la comunicación de cuando le ofrecemos a un paciente un tratamiento, sí, es cierto, el pago sí cría ahí en el país, pero el paciente no tiene el acceso económico a esto. Eso provoca una gran frustración en la familia y en el entorno médico muy importante. Aterrizar un poquito más y obviamente el que menos daño haga. Y si a mí me dicen, vea, hay estrellitas del cielo que van a caer y te van a curar, pero yo no tengo acceso a ellos, probablemente eso me va a causar mucho más conflicto y frustración. Entonces, el que menos daño haga es el mejor tratamiento. Bueno, yo realmente, en honor al tiempo, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, doctores panelistas, que realmente han estado brillantes, todos los que participaron a través del sitio virtual, y disculpas que no se pudo hacer todas las preguntas enviadas. El martes habrá otra reunión de cáncer de mama metastásico y podremos complementar lo que quedó pendiente. Agradezco, espero que tengan una buena noche y un buen amanecer, doctor Lombard. Gracias a todos y espero podernos ver el próximo día martes en el módulo número 8 de cáncer de mama metastásico. Una buena noche. Gracias. Gracias a ustedes también, muy amable. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días, doctor. Buenas noches. Buenos días. Ay.